Quiero enviar un saludo muy especial a cada hermano y a aquellos que me doy cuenta que están en búsqueda de la presencia de Dios. Yo creo que toda persona que está experimentando un cambio en su vida siente esa necesidad de buscar más y más de Dios. Me gusta lo que dice la palabra en 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Y aquí está hablando el apóstol Pedro al pueblo de Dios. Y les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los que hemos experimentado la misericordia de Dios a través de ese cambio que es evidente en nosotros, que de hecho no solamente nosotros somos testigos de ese cambio, sino los que tenemos a nuestro alrededor. Por eso es que es bien importante que entendamos que esta vida tiene que ser con transparencia ante la sociedad, porque podemos nosotros entrar en religiosidad pretendiendo que tenemos grandes experiencias con Dios y todavía tener una vida que no es transparente, ¿verdad? Porque así es el humano. Entonces, cuando hemos entendido que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es para que le anunciemos a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo es que Dios lo ha hecho. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que pueden tener experiencias espirituales, pero que todavía no tienen una vida entregada totalmente a Dios. Y esto es bien importante que aprovechemos el escudriñar esta escritura, la Biblia. Tenemos que saber 100% qué es la inspiración de Dios. Desde acá, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la inspiración de Dios. Y si le damos uso a esta palabra en el Espíritu, es cuando se cumple lo que Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. O sea, lo que la Biblia dice son los parámetros a seguir. Entonces, si nosotros entendemos esto, porque si usted lo puede ver en 2 Timoteo 3:16, ahí habla bien claro para qué ha sido inspirada la Biblia. La Biblia ha sido inspirada para algo muy especial y usted lo va a escuchar. De hecho, ya lo conoce posiblemente. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el 17, 2 Timoteo 3:16 y 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es importante que nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios, porque a través de ella nos va a enseñar cómo conducirnos para agradar a Dios, cómo conducirnos para agradar a nuestros hermanos, cómo conducirnos de una manera transparente. Por eso dice que es para redarguir. ¿Cómo nos redarguye la palabra? Pues a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros la escudriñamos y la leemos, entonces, si tenemos una deficiencia, vamos a sentir un redarguir en nuestro corazón y nos vamos a arrepentir de inmediato. Nos enseña cómo conducirnos. Por eso es que es importante que nosotros aprovechemos. Yo siempre me gusta algunos pasajes en exclusivos que son, que los atesoro tanto. Por ejemplo, si vemos Gálatas, ahí habla de las obras de la carne. Entonces nosotros debemos de enumerar eso. Si usted lee Gálatas capítulo 5, verso 16, ahí dice
El apóstol Pablo escribe y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, dice, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esto es lo interesante, dice el 19, y esto debemos de enumerarlo nosotros. Cada creyente tenemos que ver si estamos actuando o estamos obrando de esta manera. Tenemos que pedirle a Dios que nos quite eso. Por ejemplo, dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, comenzando, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, dice, semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, una persona que está teniendo experiencias con Dios tiene que darse cuenta que si está manifestándose esto que dice aquí en Gálatas 5:19 en adelante hasta el 21, eso tiene que tratar de eliminar esa conducta, porque dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Una persona que está consagrada y el Espíritu vive en él, dice que tiene amor, tiene gozo, tiene paz, es paciente, es benigno, es una persona bondadosa, tiene fe. Entonces, si una persona lo que manifiesta no es fruto del Espíritu Santo, sino que la manifestación de esta persona es obra de la carne, aunque yo le vea que dice que tiene experiencias con Dios, pero si yo le veo de estas manifestaciones, es una persona que no está en el Espíritu de Dios, por lo tanto se ha confundido, y el espíritu que le está manipulando para vivir experiencias es un espíritu de error. Por eso es tan delicado lo espiritual, amados hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado. Pidámosle a Dios la gracia, la sabiduría para entender la Biblia, la inspiración de Dios. No nos podemos salir de los parámetros que es este libro. Yo siempre he dicho, el Evangelio no solamente está dentro de este libro, hay algo más porque Dios nos va a ir revelando, ¿verdad?, a nuestra vida, pero son experiencias para nosotros mismos y no para otra persona. Es una relación íntima de Dios para conmigo, porque las enseñanzas ya están trazadas aquí, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, reconociendo que antes que no habíamos sido alcanzados por la misericordia de Dios, ahora que somos pueblo escogido, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, es para que le digamos a otros qué es lo que nosotros hemos hecho para tener esto que dice aquí, el gozo, para tener el amor, para tener la fe, la mansedumbre, la templanza. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire qué interesante es que aprovechemos la oportunidad de conocer que este libro es la inspiración de Dios y no los podemos salir de las enseñanzas que aquí están escritas. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad por medio de esta palabra escrita. Así es que no solamente es orar, es llenarse del conocimiento de este libro para que por medio del Espíritu Santo nos traiga la palabra que está establecida ya. Esa no la podemos cambiar. Ya está establecido cómo debemos de conducirnos para agradar a Dios. No podemos hacer otra cosa más afuera de lo que aquí dice para agradar a Dios. Aquí están los parámetros a seguir. Y si usted los está siguiendo al pie de la letra, entonces sí va a poder decir que está aprobado para ser ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa. Dios le bendiga,
quizás no estoy tan así como pendiente de escribirles o de ver lo que ustedes están haciendo, pero déjeme decirle que necesitamos la instrucción de esta palabra para llegar a ese día de agradar completamente el corazón de Dios. Dios les bendiga y voy a despedirme con una breve oración, anhelando que estemos unidos, orando uno por los otros, porque es muy importante. La oración del justo puede mucho. Tenemos que estar convencidos que los necesitamos los unos a los otros. Padre, muchas gracias por este hermoso privilegio que me da de poder bendecir a los hermanos en diferentes lugares, allá en el Ecuador, el Perú, Venezuela, en Cuba, también en El Salvador, en Honduras, Guatemala. Yo sé que de muchos países están escuchando, viendo. Tengo testimonios de personas que me han escrito, que han sido bendecidos a través de la palabra. Yo te pido la gracia siempre para poder anunciar el consejo de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que les vaya bien y que el Señor me les bendiga.